Buenos días, hermanos y hermanas. Hoy día estamos miércoles, capítulo 2 de septiembre, y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro del profeta Habacuc. El libro del profeta Habacuc, capítulo 3, versículo 16 al 19. Habacuc está después de Nahum y antes de Sofonías, uno de los profetas con un libro de pocos pasajes, pero con mucho significado. Habacuc 3, 16 al 19. Dice la palabra del Señor: Oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo, el que lo invadirá con sus tropas. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación, porque el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Vamos a leer el comentario. Fuerza para el viaje. Pies de ciervas en los lugares altos. Es un libro, una clásica alegoría de la vida cristiana basada en Habacuc 3:19. Narra el viaje de un personaje que se llama Miedosa, con el pastor. Como Miedosa está aterrorizada, le pide al pastor que la cargue en sus brazos. El pastor, otro personaje de la historia, responde amablemente: ciertamente podría llevarte en volandas todo el camino hasta los lugares altos, evitando que tuvieras que escalar trepando por las rocas hasta llegar allí. Pero si lo hiciera, nunca conseguirías desarrollar tus pies de cierva y convertirte después en mi compañera para ir a donde yo vaya. Miedosa evoca las preguntas de Habacuc, el profeta del Antiguo Testamento, y si soy sincero, las mías también. ¿Por qué tengo que sufrir? ¿Por qué es difícil mi viaje? Habacuc vivía en una sociedad que pasaba por alto la injusticia social y estaba paralizada por el miedo ante la inminente invasión babilónica. Eso se narra en el capítulo 1 de Habacuc. Le pidió al Señor que interviniera y que quitara el sufrimiento. Dice Habacuc 1:13: muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Y Dios le respondió que obraría con justicia, pero a su tiempo. Dice el capítulo 2, versículo 3: aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Pero aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Por fe, Habacuc decidió confiar en el Señor aunque el sufrimiento continuara. Nosotros también podemos confiar en que el Señor nos ayudará a soportar el sufrimiento y que usará esos desafíos para profundizar nuestra comunión con Él. Podemos confiar en que el Señor será nuestra fortaleza en los tiempos difíciles. Aquí se presentan algunos versículos. Bueno, en general es una lectura que deberíamos hacer con calma y detalladamente cuando vemos el libro de Habacuc, ¿no? Está hablando del pueblo de Israel en pleno terror, enfrentando el miedo por la posible invasión, inminente invasión de los babilonios, ¿no? Entonces estamos hablando del pueblo judío, ¿no? del reino de Judá, porque ya había caído el reino de Israel, el del norte, ¿no? ¿Se acuerdan que se divide el templo y el norte había caído
por los asirios. Pero ahora Babilonia era el nuevo imperio que había vencido a los asirios, había tomado control del imperio de lo que era el reino de Israel en el norte, y ahora apuntaba sus miradas hacia el reino de Judá, el reino del sur. Y entonces Habacuc, que se encuentra allí, en la zona del sur, comienza a ver el temor, el miedo, la reacción de la gente. Y entonces, después de dialogar con el Señor, lleva un mensaje claro al pueblo judío, ¿no? Que Dios iba a responder, pero en su tiempo. Y bueno, conocemos la historia. Al final el pueblo de Israel tuvo que ir cautivo a Babilonia. Y recién, cuando los persas predominan y toman control de los territorios babilonios, años después, el pueblo de Israel puede volver a su tierra. Dios tiene un control de los tiempos distinto al nuestro. Para nosotros muchas veces el tiempo es ahorita, ¿no? Pero muchas veces el tiempo de Dios es diferente, ¿no? Pero lo que no cambia, ¿no? Y lo que sí podemos estar seguros es que el Señor no va a cambiar. Es lo que dice en el versículo 18, del 3:18 de Habacuc: con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. En otras palabras, pase lo que pase, ¿no? Después que uno lee los versículos anteriores, a pesar de lo que sienta, a pesar de lo que pase, yo me alegraré en Jehová, yo me gozaré en Él, en el Dios de mi salvación, porque mi confianza está puesta en Él, ¿no? Jehová es el que me va a dar la fortaleza para resistir, para esperar. Él es el que hace mis pies como de cierva y en mis alturas me hace andar. Y es que muchas veces en esa espera, como usa esta alegoría de la lectura que hemos hecho al inicio, responde el personaje llamado pastor: no te cargo para facilitarte las cosas, más bien lo que hago es permitir que subas conmigo para que desarrolles tus pies de sierva, ¿no? Y así puedas acompañarme. Y eso es lo que muchas veces no entendemos o nos cuesta ver, ¿no? Muchas veces Dios demora su intervención porque desea que maduremos en ciertas áreas de nuestra vida. Dios retarda su respuesta porque no es que nos dice que no. Dios, la oración, la petición de los judíos de ser liberados era justa, sí era justa. Dios también quería, pero también Dios primero quería obrar y hacer madurar a su pueblo, que había sido idólatra, desobediente, infiel, ¿no? Y le tomó varios años que pasaran los babilonios y recién tomaran control los persas, para ahí recién hacer que su pueblo regresara a su tierra. Entonces, bueno, esperemos que no nos pase lo que le pasó a los babilonios, pero la realidad es que Dios necesita a veces formar ciertas cosas para que nosotros podamos enfrentar lo que viene, ¿no? Es como mi hijo que estaba practicando guitarra, y entonces un día de tanto ensayar una canción le comenzaron a doler la yema de los dedos, ¿no? Y es que todavía no ha formado los callos. Entonces le digo: pero bueno, tienes que ensayar y ensayar hasta que los callos se hagan duros, y después de eso ya vas a poder tocar sin inconveniente. Ese es el proceso, y al inicio duele, fastidia, cuesta esperar hasta que recién ya desarrollamos la capacidad de poder tocar sin dolor, ¿no? Y así fue, ¿no? Entonces es importante que nosotros continuemos entendiendo que si Dios demora en su respuesta, la pregunta que decir el Señor: ¿cuándo vas a intervenir? Tal vez sería: Señor, ¿qué me quieres enseñar? ¿Qué estás tratando de formar en mí? ¿Qué área de mi vida estás buscando hacer madurar? Eso es lo que debemos pedirle. ¿Por qué no cerramos nuestros ojos y oramos al Señor, dando gracias por su enseñanza? Que Él fortalezca nuestra confianza en los momentos más difíciles. Padre bendito, nos ponemos ante ti, que tú sigas formando confianza en nuestros corazones, que podamos, Señor, seguir desarrollando esas habilidades y esa madurez que tú deseas hacer en nosotros, para poder crecer y seguir, Señor, haciendo tu voluntad. Señor, a veces nos cuesta esperar, a veces nos cuesta mirar los tiempos y hacer una autocrítica,
pero necesitamos de tu intervención, Señor, para hacernos crecer y mirar las cosas como tú lo haces. Nos ponemos, Señor, en tus manos y te agradecemos por este tiempo. Guarda a nuestra familia, guarda nuestra salud. Y, Señor, te pedimos también que guardes ahora a los que están yendo a trabajar en los horarios normales. Ya poco a poco las labores en los diferentes comercios, empresas están regularizando. Señor, que estos horarios más flexibles, Señor, no sean motivo para que hubiera un rebrote, Señor, significativo, Padre, de casos de contagios. Nos ponemos en tus manos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, que Dios les bendiga. Y hoy nos estamos viendo a las 7 de la noche cuando tenemos el estudio de la escuela de oración. Y también un tiempo de oración. Y por favor, háganos llegar sus pedidos de oración. Si desean que oremos por alguna persona en especial, mándenos sus pedidos, por favor. Que Dios les bendiga.